Santa María del Puerto del Príncipe, fundada en 1515, hoy Camagüey, Cuba, vio nacer el 13 de abril de 1849 a Enrique José Varona Pera, uno de los cubanos que con mayor claridad entendió su época, brindándole a la nación todos sus conocimientos filosóficos y pedagógicos, sustentado en el pensamiento de figuras como el padre Félix Varela y el educador José de la Luz y Caballero, hombres de gran significado para la patria por sus ideas humanistas e independentistas. En la vieja ciudad, de todo un virtuosismo creativo, con techo de tejas criolla y terracota dominante, que armonizan con sus calles adoquinadas, sólida arquitectura, patios lujosos con sus reservas de agua potable en tradicionales tinajones, todo un exponente del dominio de la alfarería, carpintería y herrería distintiva, inicia sus estudios primarios Enrique José, matriculando la segunda enseñanza en las escuelas pías de su ciudad natal, estudios que finaliza en el Instituto de Matanzas en el año 1891. Pronto se destaca el niño por su agudeza intelectual, iniciándose en el aprendizaje de los idiomas a la edad de 11 años. Con el tiempo, llegaría a dominar el latín, griego, francés, inglés y el alemán. El talento se impone. Sus escritos de impecable estilo, ensayos, versos y otros trabajos científicos abren el camino de sus producciones literarias en publicaciones camagüeyanas, entre ellas El Fanal. Varona es acogido por lo mejor de la sociedad cultural de su tiempo. De sus creaciones literarias, premiadas por el Liceo de Puerto Príncipe, son sus odas con motivo de la muerte de Gaspar Betancourt Cisneros. Las contradicciones, presiones y abusos por el poder colonial español sobre la isla, unido a un sentimiento de pertenencia que viene gestándose por los cubanos criollos, hacen sonar la campana de la libertad. El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes iniciaba el camino contra la ignominia. La patria aúna voluntades. Esclavos, pobres, se lanzan a la lucha. Las comodidades, las casas lujosas, se abandonan en virtud de la independencia. Varona, como joven fiel a su tiempo, en compromiso con la patria, cabalga en el paso de las clavellinas. Como un río de libertad, corren los ideales de la nación en busca del decoro. Es el 4 de noviembre de 1868. Tiempo después, por diversas causas que jamás disminuirían su esplendor, abandona la lucha. Varona está convencido de que las ideas son la fuerza de todo empeño. Ya para 1880, Varona se encuentra en La Habana. La capital es todo el reflejo de una ciudad en pleno desarrollo. Sus calles, comercio y su puerto lo reafirman. Nada deslumbra al ilustre camagüeyano. Solo la luz del conocimiento y el deber lo guían en franco compromiso con sus principios. Es por esta época y en esta ciudad donde dicta sus renombradas conferencias filosóficas sobre lógica, psicología y moral. Yo creo que es evidente que la obra filosófica de Varona, que en primer lugar pues impresionó tanto a los habaneros
en la década del 80 del siglo XIX, con sus célebres conferencias filosóficas sobre lógica, sobre ética y psicología, daban muestra de una cultura filosófica, pero no solamente filosófica, sino de las ciencias sociales e incluso de las ciencias naturales de su época, cuando el ilustre camagüeyano parecía estar en esta isla muy al tanto de los desarrollos que tenía una cultura filosófica, psicológica y científico-social, incluso sociológica, en los Estados Unidos, en Europa y también en América Latina. Su amplia visión política, tras el fracaso como diputado a las Cortes de España en 1885, referente al tema de la abolición de la esclavitud y las leyes que debían regir en Cuba, planteamientos que no tuvieron éxito por no ser aceptados por el gobierno español, lo hacen romper en nuestra patria con el Partido Autonomista. Sin embargo, a fines del 19 aparecen una serie de nuevas disciplinas de ciencias sociales, algunas llamadas ciencias del espíritu por Dilthey, pero que enmarcan al ser humano no solamente como un ser racional, no como un ser solamente capaz de conocer por la vía empírica, por la vía de la observación de los hechos, a la usanza típica del discurso positivista, sino cuando empiezan a descubrirse otras dimensiones de lo humano, en lo volitivo, en lo afectivo, en lo erótico, en lo estético, en otras dimensiones que no estaban al margen de la obra baroniana, porque Barona era ante todo un poeta también, era un profundo conocedor de la literatura de su tiempo, era un crítico literario, era un periodista, era un polígrafo en el verdadero sentido de la palabra, un hombre que incursionaba lo mismo en la sociología que en las teorías económicas, que en las teorías filosóficas, y por eso es que Martí lo admiró tanto, ¿no? Martí vio en él realmente una de las figuras cumbres de la cultura cubana. Terminada la Guerra de los 10 Años, con el Pacto del Zanjón y la hombradía de Antonio Maceo en su protesta de Baraguá, Martí regresa a Cuba. Todo parece indicar que ellos se conocieron directamente en los años, ese año y pico que Martí vivió en Cuba, a su regreso tras la Guerra de los 10 Años, y que ese encuentro lo propició las veladas que se hacían entonces en el Liceo de Guanabacoa, de cuya directiva, en el caso del grupo de los escritores, formaba parte Martí. Esa renovación y esa reanimación tan importante de la vida cultural cubana y ese ímpetu de las ideas de identidad y de nación que se hicieron sentir en la tribuna del Liceo de Guanabacoa, como en otras tantas tribunas en otros muchos lugares del país, pues permitieron el conocimiento directo entre Martí y Barona, quienes compartieron aquellos debates en más de una ocasión. E inclusive sabemos, hay constancia plena, de que debatieron en varias sesiones en torno al tema del realismo y el idealismo en el arte. Barona siempre quiere demostrar más que convencer. Martí, a diferencia de Barona, aunque quiere demostrar por el convencimiento, llegando al alma, llegando al espíritu, llegando a los sentimientos. Por eso Martí escribe con metáforas encendidas, por eso Martí siempre una pasión desbordada, por eso Martí es un hombre que siempre está tocando, busca tocar en sus lectores para poderlos convencer de sus ideas, sus fibras más íntimas. Martí apela al cerebro a través del corazón. Para Barona el corazón ocupaba un segundo plano, no es que no fuera un hombre de sentimientos, sino que en su estilo y en su manera lógica de desenvolver sus ideas y sus pensamientos, apelaba, vamos a decirlo así, a esa frialdad del científico, que trata de demostrar más allá de los sentimientos cuánto hay en la naturaleza, cuánto hay en la sociedad y cuánto hay en el propio individuo, que va más allá de los propios sentimientos. La Casa de Altos Estudios Universitarios es el lugar elegido por Barona. Largas horas de entrega al conocimiento curricular, a la comprensión de los textos y al estudio de diversos temas humanistas lo conducen a defender su tesis doctoral en Filosofía y Letras titulada La moral positivista y la moral evolucionista.
sus estudios sistemáticos sobre las ideas de los principales representantes del pensamiento positivista lo llevarían a adoptar una postura que hemos denominado un cierto positivismo sui generis, porque en verdad Varona no se deja reducir del todo por todas y cada una de las posiciones del positivismo, ni comtiano ni spenceriano, aun cuando con Spencer parece que tuvo muchas más simpatías que con el dogmático pensamiento positivista y cuasi metafísico de Comte. Varona es modelo de moral, talento y patriotismo. Es por ello que en 1895 el apóstol, en su tenaz y laboriosa tarea de preparar la guerra necesaria, lo convoca en Nueva York a luchar por el Partido Revolucionario Cubano y la independencia de Cuba. A la muerte de Martí, Varona asume la dirección del periódico Patria. En la naciente república diseña su excepcional plan Varona. La reforma de la enseñanza superior de Varona, o sea, la reforma de la Universidad de La Habana, que era la única institución de ese tipo existente en 1900, fue una reforma significativa en su época. Una reforma que constituye un salto adelante en relación a la educación colonial y va a tener como característica que va a integrar las facultades, que eran 5 anteriormente, en 3. Esas 3 facultades, la Facultad de Letras y Ciencias, la de Medicina y Farmacia y la de Derecho, iban a tener a su vez una serie de nuevas carreras que tenían como característica ser realmente prácticas y experimentales, de carácter práctico y experimental, que iban a servir de gran utilidad al país. Esas carreras fueron, bueno, en primer lugar, pedagogía para la formación de maestros, ingeniería civil y eléctrica, arquitectura, primeras carreras técnicas que se van a estudiar en la universidad, agronomía, que él indica que se debía organizar. Otras nuevas carreras fueron cirugía dental, medicina veterinaria y derecho público. En cuanto a la enseñanza universitaria, el plan Varona de la Universidad de La Habana estuvo rigiendo hasta la década del 30. La reforma del bachillerato de Varona, el plan Varona de reforma de la enseñanza media, va a hacer que estos estudios se realicen en 4 años, que se se exijan determinados requisitos para que se ingrese al bachillerato, como son la edad de 14 años, que se haya estudiado completa la enseñanza primaria y un examen de suficiencia que demuestre, ¿no?, los conocimientos adquiridos. Además de esto, bueno, Varona va a integrar algunas nuevas materias en el bachillerato, como son la enseñanza cívica, y bueno, y también va a establecer ejercicios calisténicos obligatorios, a la par que plantea la necesidad de la existencia de un gimnasio y de un especialista en esa materia en cada instituto. Esta reforma va a estar vigente hasta 1939, cuando la va a sustituir el Plan Guzmán. Toda su vida, Enrique José Varona fue un pedagogo, fue un maestro. Y es el hombre que elabora un plan de estudio del bachillerato, que es el conocido Plan Varona. Bueno, yo no voy a dar una explicación al detalle en qué consiste el Plan Varona, pero quisiera decir, como quien da 2 pinceladas nada más, que es un plan que se caracteriza porque se aborda toda la ciencia, todo el conocimiento. El bachiller se convierte en un hombre orgánico que domina toda la ciencia, y en esto está el pensamiento renacentista de Enrique José Varona. Pero al mismo tiempo es un hombre que profundiza científicamente en cada rama, y la práctica está presente en todo el sentido del Plan Varona. Práctica, positiva ciencia. Y esa es la combinación que hace de aquel Plan Varona unos bachilleres que todavía mucha gente en el mundo admira.
Dice, tremendo bachiller lo que salían de allí, de esa concepción ecléctica de Enrique José Barona. Como catedrático del recinto habanero, reedita sus conferencias de filosofía, atendiendo a los criterios más novedosos del pensamiento del siglo XX. Durante el gobierno de Mario García Menocal, entre 1913 y 1917, Barona asume la vicepresidencia de la nación. Muy pronto, la juventud fija su atención en Barona. Barona es paradigma. Su honestidad, su claridad de pensamiento y su fe en el hombre lo convierte en la esperanza de una república preñada de incertidumbre. ¿Por qué Enrique José Barona se convierte en un paradigma para las juventudes universitarias, para el estudiantado cubano? Es verdad que había sido un hombre firme al lado de la revolución. Se alzó en la clavellina, aunque después no pudo seguir adelante mucho tiempo. Fue siempre fiel a la revolución, nunca claudicó, pero no fue un hombre de acción. Y en medio de tantos hombres de acción, ¿por qué es Enrique José Barona el paradigma, el ideal, hacia el que gran parte de la juventud cubana tiende los ojos? Y más tiende las esperanzas. Claro, había habido un hombre que hubiera podido desempeñar este papel, que era Manuel Sanguilí. Pero no olvidemos que Sanguilí muere en el 25 y Barona vive hasta el 33. De modo que en los años duros del machadato, ya Sanguilí no está allí para dar la visión, el faro, la guía y el camino de la juventud. El que está es Enrique José Barona. ¿Y por qué los jóvenes cubanos van a Enrique José Barona? No porque fuera un héroe rocambolesco, no porque fuera un hombre de acción, sino porque era justamente eso, el hombre puro, el hombre pulcro, el hombre que no se había manchado en las luchas políticas de los partiditos políticos de la República neocolonial, el hombre inmaculado absolutamente, y prudente, maduro. Algunos dicen conservador. Bueno, yo creo que eso es exagerado. Sencillamente un hombre que fue siempre muy prudente y que aconsejó con mucha cautela los caminos de la República Cubana. Es por ello que en 1923, a solicitud del líder estudiantil Julio Antonio Mella, Barona es uno de los profesores que preside el acto de fundación de la Federación Estudiantil Universitaria. Barona, una vez más al lado de la patria, apoya el movimiento de reforma universitaria y lucha para derrocar la dictadura de Machado. Su vida está asignada en defensa de los más puros derechos ciudadanos y el bienestar de la nación. Una de las demostraciones más elocuentes de nuestra juventud hacia su maestro acontece cuando el pueblo lanza su protesta contra la prórroga de poderes. Barona, unido a los estudiantes e intelectuales, se opone al régimen y enfrenta con hidalguía el allanamiento policial de su vivienda. A la edad de 84 años, aquel joven que por vocación se inició en el mundo de las letras, por dedicación y actitud, evolucionó, convirtiéndose para siempre en un modelo para Cuba. El 19 de noviembre de 1933, el féretro del maestro se expuso en el aula magna de la Universidad de La Habana y en hombros fue sacado del recinto universitario. En la necrópolis de Colón, los estudiantes, intelectuales y pueblo acompañaban a su maestro en pacto solemne con la historia. La tarde plomiza, según la crónica de la época, Barona moría en una de las etapas más inciertas de Cuba. En un adiós eterno al hombre que marcó pauta para la patria, Raúl Roa, en representación del estudiantado, expresó: sobre la tumba de los hombres como Enrique José Barona sobran por inútiles
las lamentaciones huecas y los pésames de ritual. Hay toda una fraseología necrológica que repetir aquí implica profanación. ¿Qué de eso para los mercenarios de la oratoria que ni ante la muerte misma sienten el rubor de su descojo? Yo he traído a este acto de singular relieve histórico la palabra del estudiantado universitario, una palabra genuinamente joven, viril, afirmativa, que despide al viejo y amado maestro con la determinación diamantina de completar su obra superándola, ya que el magisterio es estéril si no existen discípulos dispuestos a la negación constructiva. Varona era heredero de esa ilustración de Varela, de Luz y Caballero, de Montoro, de Bachiller y Morales, de Sanguilí, de tantos ilustres pensadores, literatos, y él es una de esas figuras, claro, descollante, que impresiona en América Latina incluso a muchos de su estirpe, como al uruguayo José Enrique Rodó, que le dedica su Ariel, y le dice que usted es el próspero, ¿no?, de mi Ariel, como al ilustre mexicano José Vasconcelos, que decía que él no podía morirse sin conocer a Varona, y llegó hasta La Habana en 1925 a conocerlo, o como el José Ingeniero, o el peruano José Carlos Mariátegui. Es decir, Varona era una figura de talla continental, y por qué no decirlo, tenía un reconocimiento en Europa también. Y al final de su vida yo no creo que Varona podamos clasificarlo dentro de uno de esos ismos a que nos acostumbran las academias o que nos exige la vida docente, más que un escéptico o un ecléctico o un positivista, o como han querido en forma u otra clasificarlo. Fue un pensador de su circunstancia, un hombre de una extraordinaria cultura filosófica, muy nutrido, muy al tanto de la producción intelectual mundial, y no solo de la filosofía, repito, de las ciencias naturales, sociales, de las letras, y sobre todo de la circunstancia de su pueblo y de los pueblos latinoamericanos. Y por eso fue un propulsor de la unidad latinoamericana, un defensor de la independencia de Puerto Rico, un crítico severo de las intervenciones yanquis en República Dominicana, en Panamá, en México, ¿no? Un hombre que nos preparó el camino, y por eso yo coincido con Carlos Rafael Rodríguez en decir que fue un hombre puente, ¿no? Fue un hombre que le sirvió a Juan Marinelo, que le sirvió al propio Raúl Roa, que le sirvió a toda una generación que vendría después por una radical liberación frente a la dominación imperialista norteamericana. Varona era un hombre que supo atisbar que la humanidad se preparaba para cambios, por eso le decía, no ve que sobre el viejo tronco pululan verdes renuevos, el capitalismo pasará, el fascismo pasará, el imperialismo pasará, y el socialismo nada más alejado a mis ideales liberales, le decía él, pero reconozco que atemperado a las exigencias de cada país, a la larga se impondrá. Podemos despreciar el aporte y el significado de hombres así, que no fueron hombres de las armas, sino fueron hombres de las ideas, no fueron hombres de la acción militar, sino fueron hombres de la acción política madura, serena, indiciaria de los caminos por los que teníamos que transitar para ser la gran república que aspiramos a ser. Éramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. Éramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisien, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio mudo nos daba vueltas alrededor y se iba al monte, a la cumbre del monte,
a bautizar a sus hijos. El negro oteado cantaba en la noche la música de su corazón, solo y desconocido entre las olas y la fiera. El campesino, el creador, se revolvía ciego de indignación contra la ciudad desdeñosa, contra su criatura.